Nuevamente, bienvenidos todos y todas las personas que están conectadas a través de la aplicación Jitsi, a través del teléfono, a través de YouTube. Voy a compartirles pantalla, permítame en un momento para iniciar con esta palabra el día de hoy, que espero que sea de gran bendición para cada una de las personas que estamos conectadas en este momento, pero que también en algún momento la recibirán a través de YouTube. La palabra de hoy se llama recibe todo lo que se te ha concedido. Y vamos a empezar a mirar Efesios 1 y Efesios 3. Esta es una palabra en la cual Pablo, en la carta de Pablo a los Efesios, vamos a tomar unos apartes de Efesios 1 y otra parte de Efesios 3. Aquí particularmente Pablo ora por los Efesios 6 peticiones entre el capítulo 1 y el capítulo 3 y las vamos a leer, esas 6 peticiones que él hace por los Efesios, pero nos vamos a enfocar sobre todo en determinadas partes que las resalté en rojo. Entonces, Efesios 1 del 17 al 20, Pablo está diciendo, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé de su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Esa es la primera petición. Segunda petición, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Tercera petición, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Estas son peticiones hermosas que está orando Pablo a Dios Padre por los Efesios. Ahora nos vamos a ir a las otras 3 peticiones que sigue haciendo Pablo, pero en Efesios 3. Efesios 3 del 16 al 20 dice, por la inmensa riqueza de su gloria, cuarta petición, pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Quinta petición, también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender junto con todos los que formamos el pueblo de Dios el amor de Cristo en toda su plenitud. Y vamos para la sexta petición. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Como dije al principio, en estos 2 capítulos hay 6 peticiones específicas y muy sabias en la forma como Pablo está orando por los Efesios. Pero para la palabra de hoy nos vamos a centrar en estas 2. En Efesios 1, cuando Pablo está pidiéndole al Padre maravilloso que les dé de su espíritu a los efesios para que sean sabios y puedan entender cómo realmente es Dios. No podemos entender realmente cómo es Dios Padre. Fíjense que acá se está dirigiendo es al Padre maravilloso. Si el Espíritu Santo no nos va trayendo revelación y convicción. Y la otra parte es en Efesios 3, que la tengo también en rojo, donde dice, le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban, y acá hago resalto, reciban todo lo que Dios tiene para darles, reciban. Fíjense que acá no dice para que ustedes hagan, para que Dios les entregue, simplemente no está poniendo condiciones. Solamente dice que podamos, que a través de su Santo Espíritu podamos conocer ese amor de Dios. En otra versión dice lo ancho, lo alto y lo profundo del amor de Dios.
para que podamos entender y podamos recibir todo lo que Dios tiene para darles. Esta palabra el Señor me la entregó hace tal vez unos 3, 4 años y estaba yo empezando en lo que es la revelación de la gracia de Dios, en lo que Él me ha venido forjando. Y pude entender esa parte inicialmente, pero cuando Él me la volvió a dar hace tal vez unos 3 o 4 días, yo le dije, Dios mío, esta parte donde dice, para que reciban todo lo que tú tienes para darnos, ¿a qué te refieres específicamente? Porque sabemos que por tu amor mandaste a Jesús, por tu amor Él pagó los pecados por nosotros, por Él tenemos salvación eterna, por Él se rompieron las maldiciones, pero Dios como que me inquietaba a que había más, o sea, que esa parte donde Él dice reciban todo lo que Dios tiene para darles. Y en la primera parte donde dice, es importante que el Espíritu Santo les ayude a entender realmente quién es Dios Padre. Yo dije, acá hay más, entonces, Señor, ¿a qué te estás refiriendo? Y venía con esa inquietud de estos días, desde que me dio nuevamente la palabra, y le dije, Señor, ¿a qué te refieres? Acá yo sé que tú me quieres mostrar algo más. Y gracias a Dios me lo hizo entender esta mañana. Dejen ahí este pedacito y nos vamos a ir a esta parte. Nos vamos a ir a Deuteronomio 28, 1, 14, donde dice bendiciones de la obediencia. Acá se está refiriendo cuando se dan los mandamientos a través de Moisés, las tablas de la ley, etcétera. Y viene la parte de Deuteronomio 28, donde voy a leer el encabezamiento que está ahí, pero continúo leyendo a través de la Biblia porque es muy largo. Entonces dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Continúo leyendo en la, porque es un poquito largo, dice. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y lo obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses que les rindan culto. Luego viene, el título de ese parte es bendiciones de la obediencia, pero luego viene la contraprestación que dice consecuencias de la desobediencia, o en otro título, en otra versión dice maldiciones por la desobediencia. Y dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y empiezan a repetirse una cantidad de maldiciones totalmente contrarias a las que acabamos de leer. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene relación esto con la palabra que leímos en Efesios? Donde veíamos esta parte donde decía, le pido a ustedes que puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podamos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Entonces, cuando yo le pregunté al Señor,
¿qué es eso que tú me dices que todo lo que tú tienes para darnos, no que tenemos que hacer? Él me decía, todo lo que yo tengo para darles es todo lo que está en Deuteronomio 28 del 1 al 14, pero ya no bajo la situación donde dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente los mandatos, ni tampoco las consecuencias de la desobediencia cuando dices, si tú no haces nada de esto, entonces vendrán sobre ti las siguientes maldiciones. ¿Por qué? Acá está la respuesta. Y está en Gálatas 3:13. Porque Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Por eso es que podemos gozar de esas bendiciones que están en Deuteronomio 28 y no estar supeditados. Por favor, la persona que tiene abierto el micrófono, le agradezco si lo cierra. Y no estamos supeditados a las maldiciones si no se cumple la cabalidad cada una de las especificaciones que están ahí en Deuteronomio 28 por esta razón, porque dice que Cristo ya nos rescató de esa maldición dictada en la ley, esa maldición que está en Deuteronomio 28, de que si uno no cumplía los mandamientos vendrían toda esa cantidad de consecuencias negativas. ¿Por qué fuimos rescatados de esa maldición de la ley? Porque Él fue colgado en la cruz y cargó sobre sí esa maldición de todos nuestros errores, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en una cruz. Entonces, no sé si me he hecho entender el nexo que hay cuando Dios dice, necesito que me conozcan realmente como soy en Efesios 1, necesito que conozcan realmente cuál es mi amor, necesito que lo aprendan gracias a mi Santo Espíritu para que puedan recibir todo lo que les he concedido. Y todo lo que les he concedido son las bendiciones que están escritas en Deuteronomio 28, pero ya no como estaban en el Antiguo Testamento, donde estaban sujetos era a la obediencia del hombre y que si no obedecía venían era maldiciones. Dios Padre es justo, Él no se puede negar a sí mismo ni puede negar la ley. Y Él, toda esa cantidad de cosas fueron consumadas en la cruz del Calvario. ¿En qué sentido? En el sentido de que Jesucristo fue crucificado y Él había cumplido absolutamente todas las leyes. Es el único ser humano, porque Él es humano, era 100% humano y 100% Dios, o es, perdón, no era, es. Él cumplió absolutamente todas esas requisitos de todas esas leyes. O sea que él tenía derecho a ser completamente libre, salvo, etcétera. Y sin embargo, él se entregó en la cruz. Y al estar en la cruz, Dios Padre descargó sobre él toda la ira porque Dios Padre, las leyes que ha hecho, él las tiene que cumplir. Entonces él descargó toda esa ira de todos los pecados, no solamente los que se habían cometido desde antes de Jesucristo, sino los que se cometerán después de él, porque él es atemporal, las descargó sobre él, sobre alguien inocente. Entonces, fíjese que realmente sí hubo paga por el pecado. No es que esas bendiciones que estemos recibiendo ahorita, donde simplemente es para recibirlas y apropiarlas de ellas, no es que fueron así porque Dios cambió de la noche a la mañana, no, es que Él ya ejecutó su juicio en Jesucristo, descargando sobre Él esa cantidad de castigo que merecían nuestros pecados. Y también, gracias a que él no había cometido ningún pecado y se sometió a eso, trajo como consecuencia ese intercambio de bendiciones hacia nosotros. En alguna predicación anterior, cuando hablábamos de que somos justicia de Dios en Cristo Jesús, hablábamos de cómo se llevaba a cabo ese intercambio de las bendiciones de Jesús a favor nuestro y del castigo de pecados de nosotros sobre él. Entonces, gracias a él, a que él nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, podemos gozar y recibir de esta parte. Le pido a Dios que puedan conocer ese amor gigante que fue de Dios Padre habiendo entregado a su Hijo, de Jesús habiéndose hecho hombre siendo Dios y haber muerto, haber derramado tanto amor hasta la muerte de cruz, y del Espíritu Santo por haber recibido esa gran comisión de quedarse con nosotros ayudándonos hasta los fines de los tiempos. Pero vuelvo y reitero, que es más grande de lo que podemos entender para que recibamos todo lo que Dios tiene para darnos.
En la vez anterior, hace 8 días, o bueno, 15, no me acuerdo, cuando estuve compartiendo con ustedes, hablábamos de la humildad y que una parte fundamental de la humildad es aprender a recibir sin el hecho de estar mirando qué tengo que hacer para poder recibir, cómo me tengo que comportar para que Dios me bendiga, o tratar siempre de hacer las cosas por esfuerzo propio. Eso no quiere decir que no hagamos nada y entonces ahora vamos a estar quietos sin trabajar, sin estudiar. No, a lo que me refiero es que ya se obtiene de otra manera, en el sentido de que simplemente nos abrimos a recibir los regalos de Dios, pero ya lo que tenemos que trabajar nosotros o estudiar o salir adelante porque Dios nos lleva a ser productivos es sin la carga. Esta es la diferencia, no es con la angustia, no es con el estrés, no es lucha y lucha y lucha para conseguir el pan, no. Es recibir las bendiciones, las oportunidades, las puertas que se van abriendo, los dineros que van llegando, la paz que va llegando, las relaciones divinas, los contactos divinos, las personas especiales, los buenos amigos, esa paz, esa prosperidad absoluta. Se obtiene es en esa humildad de decir, sí, Señor, no es por mi esfuerzo, es por lo que ya Jesús hizo y pagó por mí en la cruz, porque ahí se llevó a cabo ese intercambio y yo me abro a recibir en la humildad de reconocer que no puedo hacer nada para que tú me ames más y tampoco puedo hacer nada para que tú me ames menos. Entonces, esa era la palabra que tenía para hoy. Es un desafío para romper paradigmas de muchas cosas donde, y más si somos de cultura latina, el latino generalmente se ha tenido que esforzar mucho para salir adelante y es más complejo abrirse a simplemente recibir un regalo como es todo lo que vienen como consecuencias de esa obediencia de que habla Deuteronomio 28, esa obediencia que en el Antiguo Testamento se le exigió al ser humano, esa obediencia la cumplió Jesús en la cruz durante sus 33 años de vida y en la cruz del Calvario, y Él la cumplió con nosotros, y por eso nosotros podemos disfrutar en este momento de esas bendiciones de la obediencia de Él, y que ya rompió las consecuencias de las maldiciones. Esa era la palabra que teníamos para hoy.